nuestro título de hoy para el mensaje. Póngale así: transformaciones, dos puntos. Transformaciones, dos puntos. Creyendo, declarando y actuando. Transformaciones, dos puntos. Creyendo, declarando y actuando. O sea, lo que vamos a ver en este momento son claves de cómo ver milagros. Claves de cómo ver milagros. Ese puede ser nuestro subtítulo. Claves de cómo ver milagros. Transformaciones, dos puntos. Creyendo, confesando o declarando y actuando. Bien, eso es lo que vamos a mirar en la Sagrada Escritura en el día de hoy. Le invito para que abramos nuestra Biblia inicialmente en el Salmo 116 y el versículo 10. Vamos a mirar el Salmo 116 y el versículo 10, porque allí comienza nuestro abrebocas, que realmente es maravilloso. El Salmo número 116 y el versículo 10. Digamos que este texto que vamos a leer enseguida es nuestro lema de hoy, el lema de hoy. Dice: creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Bonito. Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Maravilloso, qué bonito ese texto. Por eso nuestro tema es lo que ya hemos dicho: creyendo, declarando y actuando. Entonces, crea, declare o hable y actúe. Entonces, creí, por tanto hablé. ¿En qué condición estaba el rey David cuando dijo esto? Estaba en una condición de aflicción, afligido, pero no era cualquier problemita. David tenía un problema muy serio. Dice: estando afligido en gran manera. Pobre David. Pero mire, él descubrió, flash, el secreto. Hay que creer, pero hay que declarar, hay que hablar, hay que confesar. Creí. Hay personas que no están de acuerdo con el confesar, no sé por qué, pero si hasta los médicos dicen que cuando somos negativos, nuestro metabolismo, las funciones orgánicas del cuerpo, parte del sistema endocrino de las glándulas se altera. Si decimos cosas malas, cosas negativas, cosas que salen del fruto de amargura o del fruto de la ira, nuestro cuerpo se afecta, comenzando por el aparato digestivo, el ritmo cardíaco, dolores de cabeza, depresión a nivel emocional, tristeza. Bueno, es increíble. Pero mire, la Biblia nos dice que al contrario, si creemos, si tenemos un tesoro ahí en el corazón, si tenemos una posición de fe, una posición de seguridad, también declárela, dígala, no se quede callado. Mire, ahora yo he aprovechado, ahora que estoy solo, para que no crean que soy un loco, pero yo ahí en la casa, cuando me levanto: Señor, gracias. Señor, gracias por este día, bendito. Tú nos vas a dar tu presencia. Tú vas a suplir a cada persona su necesidad. Bendice a fulano de tal, y lo digo a voz en cuello caminando por ahí, solo. Pero si se diera cuenta alguien, dirán: este loquito está hablando solo. O algunos dicen: es que los viejitos, cuando están viejitos, ya hablan solos. Pero no, lo que dice la Biblia es: creí, por tanto hablé. Y no es de viejitos. Un niño lo puede hacer un joven, lo puede hacer cualquier persona. Hable, declare, diga lo que siente de Dios. Hable lo que cree. Señor, en tu nombre somos más que vencedores, puede ser una buena frase. Dios, gracias, tú nos vas a suplir tal necesidad. Señor, vamos a tener más de lo necesario. Señor, gracias, espero más de lo que hubiera deseado antes. Señor,
deseo sobreabundancia, más que abundancia. David decía, creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Bendito sea el Señor. Entonces, ahí tenemos uno de los aspectos. Vamos a mirar así rápidos algunos ejemplitos que tenemos de creer, hablar y actuar. Creer, declarar y actuar. Creer, declarar y actuar. Ojalá usted se lo repita a sí mismo. Creer, declarar y actuar en el nombre del Señor. Bueno, reforcemos. Este es David. Ahora el hijo de David, Salomón. Miremos cómo hablaba el hijo de David. Proverbios 4 y el versículo 20. Leamos un momentito allí en Proverbios, el capítulo 4 y el versículo 20. Maravilloso, porque el legado de generaciones es muy importante, es bueno. Dice Proverbios 4 y el versículo 20 lo siguiente: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo tu cuerpo. ¡Qué hermoso! ¿Qué es lo que declaramos? En otras palabras, ¿qué es lo que decimos? David dijo, creí, por tanto hablé. Entonces, ¿hablar qué? Hablar las declaraciones de Dios, la palabra de Dios. Por eso es tan importante llenarnos de la palabra, conocer las promesas de la palabra, los retos que Dios nos hace. Y eso es lo que dice aquí la Escritura. Está atento a mis palabras, inclina tu oído, no se aparten, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan. Y cuando leemos vida, es vida con mayúscula. Lo que declaramos de Dios es vida. Nos da vida espiritual, pero nos da vida emocional también. En lugar de amargura, tenemos gozo. En lugar de depresión y tristeza, tenemos felicidad. En lugar de amargura, confesamos dulzura. Y dice que para nosotros es vida. Pero ahí dice también, en el versículo 22, habla de la parte física, biológica. Primero la emocional, son vida. Y luego la otra vida, la vida física, dice versículo 22, y medicina a todo tu cuerpo. ¡Qué maravilloso! Medicina a nuestro cuerpo. ¿Se da cuenta que lo que decimos y lo que creemos sí influye en nuestra salud? Claro que sí, influye. Hay artículos completos de médicos, de neurólogos, de psiquiatras que hablan esto precisamente, que podemos tener una vida saludable en la medida, ellos lo llaman optimismo, ellos lo llaman positivismo. Bueno, llámenlo como quieran ellos, pero para nosotros es fe. Creí, por lo tanto hablé. Esa fe nos da el optimismo y esa fe nos da el positivismo. Ahora, no es un asunto, discúlpenme, es importante aclarar, no es un asunto mental sin Dios. No es un asunto mental sin Dios, porque los pensamientos y los deseos personales pueden fallar de acuerdo a las circunstancias. Se presenta un problema y el pensamiento positivo se le va al piso. Por eso es tan importante. Y dije, si quiere llámelo positivismo, pero tiene que depender del Espíritu de Dios, de la presencia de Dios. Y cuando tiene a Dios, da vida, porque Dios es el autor de la vida. Por eso dice aquí la Biblia, son vida a los que las hallan, pero también medicina a todo tu cuerpo. No seas negativo. No te amargues, aunque te hagan daño, aunque te armen problemas. No te amargues, aunque tengas deudas. No es fácil, sí, yo sé que no es fácil. Alguien dice, pastor, pero usted está hablando fantasías. No te amargues, no temas.
aunque haya un futuro que en el momento racionalistamente se presente difícil. Ayer pusimos un lindo devocional en nuestra página internet, que el racionalismo, la lógica no nos deja creer. Y ayer mencionábamos en nuestro devocional al profeta Elías y dijimos que Dios lo mandó a una viuda que se estaba muriendo de hambre porque había una hambruna en Sidón. Sidón es una ciudad que todavía pequeña existe en el mar Mediterráneo, en las costas de la Tierra Santa. Y en Sidón había una hambruna, en Sidón había una sequía terrible. Y Dios mandó a Elías y le dijo: vete donde una viuda, ella te sostendrá. Y cuando Elías llegó, encontró que la viuda le dijo: pues Señor, discúlpeme, pero lo que sucede es que yo estoy que me muero. Tengo este bocadito de harina y aquí nomás este poquito de aceite, y es la última tortica, el último pan que vamos a comernos con mi hijo y dejarnos morir. Dios no mandó a Elías donde una viuda rica. Era contrario a todo el racionalismo, pero Dios lo mantuvo, Dios multiplicó y Dios bendijo. Elías había aprendido, eso es maravilloso, Elías había aprendido a mantener la línea de la obediencia y la autoridad de Dios. Y por eso Elías recibió la bendición de Dios. Así que no se amargue si tiene problemas. No se ponga triste si hay deudas. Créale a Dios. David dijo: creí, por lo tanto hablé. Y cuando habló, eso inmediatamente le produjo vida, estando afligido en gran manera. Y Salomón dice: son vida para tu cuerpo, son salud, medicina. La palabra de Dios es medicina para tu cuerpo. Bien, también podemos mirar rápidamente algunas cosas prácticas de las maneras como Dios utiliza para, por ejemplo, ministrar sanidad. Y luego vamos a ver ejemplos, ya ejemplos bíblicos. Entonces, uno de ellos está en Marcos, el capítulo 16 y el versículo 15. Una de las maneras o herramientas que Dios utiliza, ¿sabe cuál es? La imposición de manos. La Biblia dice que podemos imponer las manos sobre los enfermos para sanarles, porque hay algo misterioso. Y a veces decimos, hay gente que dice, pero no sabemos qué es ese algo misterioso. Simplemente la obediencia a lo que Dios dice, poniendo la mano, libera poder. Tenemos el poder de Dios. Ahora, las manos son señal de delegación, de fluir. Las manos son señal de liberar poder. En Marcos, el capítulo 16, la Biblia nos dice lo siguiente. Y podemos leer en ese capítulo de San Marcos 16, el versículo 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, o sea, lenguas celestiales. Y aquí viene una parte importante. Versículo 18. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos. Una forma como Dios sana, poniendo la imposición de manos, poniendo las manos. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pondrán las manos y sanarán. Una manera es esa. Pongamos las manos, obedezcámosle a Dios. Eso es una autoridad delegada. Escuche también otra de las claves de la imposición de manos. Autoridad delegada. La imposición de manos es autoridad delegada y unción delegada. ¿Otra vez? Sí. Bueno, la imposición de manos es autoridad delegada y unción delegada. Entonces, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Dios quiere que nosotros impongamos las manos. Bueno,
Otro aspecto de la sanidad, otro elemento de la sanidad, digámoslo así, es la unción. Vamos a mirar, otro elemento de sanidad es la unción. Santiago 5:16. Vamos a la epístola de Santiago, capítulo 5 y el versículo 16, que dice así: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho, dice allí en Santiago 5:16. Bueno, ya sabemos ahí que la oración es importante, pero ahora la parte también interesante, la unción. Dice el versículo 14. Vamos a ver el 14. Dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. El aceite, la unción con aceite. La unción con aceite. Ahora, el aceite es símbolo del Espíritu Santo. El aceite es símbolo del Espíritu Santo. Entonces ya hablamos de la imposición de manos, ahora miramos la unción con el aceite, que es símbolo del Espíritu Santo. En nuestras cruzadas evangelísticas hemos recibido reportes de milagros increíbles. Por ejemplo, les cuento, a veces hemos llamado a la gente en un coliseo, en una plaza pública, para que venga frente a la plataforma para orar y ungirles. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos el aceite y vamos ungiendo. Pero ha habido casos en los cuales es tanta la multitud de personas que uno no puede pasar por entre la gente para ungir a los que están más atrás. Me ha sucedido varias veces. No he podido. Algunos muy lejos. Otros que no vinieron al frente. Me ha sucedido también. Se quedaron en las graderías del coliseo o del estadio por allá. En las gradas se han quedado y no vienen. Pero luego llegan llorando y dicen que allá donde estaban lejos les empezó a escurrir aceite de su cabeza. ¡Qué tremendo! Entonces dice uno, esa es la pura misericordia de Dios. Esos son los milagros de Dios. Porque estaban a 10, 15 o 30 metros lejos por allá. Y dice, yo estaba enfermo, no pasé al frente. Algunos no vienen. Dice, pero sentí calor en mi cabeza y cuando me di cuenta había aceite en mi frente. O algunos dicen en mi rostro. Una vez pasó una muchacha, me acuerdo, y era increíble. Estaba bien lejos, allá de las gradas, y vino. Y tenía aceite por su cara, por las mejillas, en el mentón. Y yo dije, Dios, esto es mucha misericordia tuya, Señor. Significa que Dios está aprobando lo que Él, o confirmando lo que Él mismo declaró en su palabra: ungir a los enfermos con aceite. El aceite es símbolo del Espíritu Santo. Y bueno, sabemos también que Dios utiliza a algunas personas más que otros en las sanidades. Y eso es muy explicativo, tiene una razón en la palabra de Dios, especialmente en la epístola a los Corintios, el capítulo 12. Allí en el capítulo 12 de la epístola a los Corintios, la Biblia nos habla de los dones espirituales. Eso es lo que nos menciona la palabra de Dios. Y entre esos dones, en 2 de Corintios, el capítulo 12, nos habla de dones de sanidades. Gracias al Señor. Dice que sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Corintios, 1 de Corintios 12:9 dice:
a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Entonces, ¿cómo sana Dios? A través del don de sanidad. Hay personas que tienen, especialmente Dios les ha bendecido con ese don. Bueno, ya miramos eso. Ahora rápidamente vamos a lo de la concentración o la médula, la parte central de nuestro tema, que fue cuando comenzamos diciendo que creí, por lo tanto hablé. Entonces, creer, declarar y actuar. Aquí mismo, cerca, en el Nuevo Testamento, en la Epístola a los Hebreos, estamos dando palabritas de ayuda, de fe para ustedes. En Hebreos, el capítulo 11 y el versículo 13, la Biblia nos declara algo muy importante. Lo vamos a mirar. Dice, Hebreos 11:13, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo. Vaya subrayando estas partecitas, creyéndolo y saludándolo. Entonces, creer, saludar, pero luego viene una parte importante enseguida. Y confesando, esa parte importante, confesando. Dios quiere que nosotros aprendamos a confesar. Así seamos extranjeros o peregrinos sobre la tierra, pero Dios quiere que nosotros confesemos. Bien, vamos a ver entonces ahora sí la parte bonita, aventuras en la Biblia de gente que creyó, declaró y actuó y recibieron milagros, transformaciones. Éxodo. Vamos a mirar Éxodo capítulo 14 y versículo 15. Dios le dice a Moisés, levántate y dile a Israel que marche, o sea, actuar. Esa parte es importante. Dile a Israel que marche. Eso es lo que Dios está diciendo. Muy bien. Ahora, ejemplos en el Nuevo Testamento. Mateo capítulo 12 y versículo 13. Porque estos son ejemplos que nos ayudan e inspiran la fe de lo que pasó. Mateo capítulo 12 y versículo 13. Está el Señor Jesús con un hombre que tenía una mano seca. Escuche. Entonces Jesús dijo a aquel hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Imagínese. Él tenía la mano seca, pero el Señor le dice, extiende tu mano. ¿Qué hizo el Señor? Creyéndolo, declarándolo y actuando. El hombre hubiera podido decir, Señor, pero ¿cómo voy a extender la mano? Yo nunca la he extendido, no es que es seca, toda mi vida la mano ha estado seca, pero el Señor le dice, extiende tu mano. Oiga, qué tremendo. El Señor tenía fe, el Señor declaraba y el Señor hacía actuar a la gente. Oiga bien, el Señor tenía fe, el Señor declaraba, extiende tu mano, y el Señor hacía actuar a la gente. Y entonces dice que enseguida le fue restaurada sana como la otra. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Gracias a Dios. Creer y actuar. Bueno, Lucas, otro ejemplo, vamos a mirar en la Sagrada Escritura, otro ejemplo de creer y actuar. En Lucas, miremos el capítulo 17, ¿sí? Lucas, capítulo 17, y vamos a ver un ejemplo maravilloso que nos va a sorprender. Lucas, el capítulo 17, versículo 14. Cuando él los vio, o sea, el Señor Jesús les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Ahora usted estará pensando, pero no entiendo ese versículo. ¿Cómo así que presentaos a los sacerdotes? Le doy una pequeña explicación. Es que en aquel entonces, cuando existía la lepra y una persona decía o
declaraba, o su familia decía, que había sido curado de la lepra, la ley judaica, la ley israelita decía que los sacerdotes eran quienes daban el visto bueno. O sea, eran como médicos y decían, sí, ya está sano, puede vivir en sociedad. Porque es que los leprosos no tenían permiso de vivir entre la gente, ni en las plazas, en los mercados, no podían. Entonces, cuando una persona quedaba sana, el sacerdote era el que decía, sí, está sano, ve y ofrece 2 palomitos o un sacrificio por tu purificación. Era como un acto de gratitud o de confirmación que habían recibido su sanidad. Entonces, el Señor Jesús a estos 10 leprosos les dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes para que ellos certifiquen que ustedes han sido sanos de su lepra. El asunto es este. Ellos no estaban sanos en ese momento, no manifestaban su sanidad. Simplemente el Señor les ordenó, declaró, dijo una palabra. Y yo imagino que algún leproso le dijo al otro, ¿cómo está mi cara? No, ahí tienes la lepra todavía, hombre. Y el otro dijo, ¿y tú? No, tú también. Pero él dijo que vayamos a presentarnos a los sacerdotes. ¿Tú le crees? Sí, yo le creo. ¿Y tú le crees? Yo también. Bueno, entonces vamos, caminen a los sacerdotes, vamos a presentarnos. ¿Y qué sucede? La Biblia dice aquí, y mientras iban, fueron limpiados. Oiga, qué tremendo milagro. ¿Sabe qué significa? Que ellos también creyeron la palabra y actuaron. El Señor Jesús creía, declaraba y actuaba, y hacía actuar a la gente. El Señor Jesús les dijo, vayan, preséntense. Ese es un acto de fe, creyéndolo y confesándolo. Hemos leído en Hebreos, creyéndolo y confesándolo. El Señor Jesús les dijo, vayan, y ellos también dijeron, pues vamos. Ellos creyeron y ellos actuaron sobre la palabra que el Señor les había hecho. Mire que esto es maravilloso. Creí, dijo David, ¿recuerdan? Por lo tanto, hablé, estando afligido. Y ahora vemos, creer, hablar y actuar. Créalo, háblelo y actúelo en el nombre del Señor. ¿Está en situación difícil? No se angustie, créalo, háblelo y actúelo. Diga, voy en el nombre del Señor. Una persona que esté, por ejemplo, sin empleo y no tengo trabajo, pero Señor, hoy creo que tú me das mi empleo. Lo confieso. Te doy gracias, Dios. Y se va. Y actúa. No se queda sentado. No está durmiendo. Hable. Créalo. Hable y actúe. Y dice que mientras iban, fueron limpiados. Esta palabra siempre, la primera vez en mi vida que yo la leí, me impactó tanto, pero tanto, que dije, Señor, voy a creer tu palabra, voy a confesar tu palabra y voy a actuar en tu palabra. Y comencé a ver uno tras otro milagros de Dios. Estas son claves para nuestra vida. Y mire que no son cuentos, son experiencias, los 10 leprosos. Ahora, vamos a mirar la palabra de Dios. Otro ejemplo. Juan 4:50, San Juan, capítulo 4, versículo 50, San Juan 4:50. Mire lo que dice la Escritura rápidamente allí. Jesús le dijo, ¿a quién le dijo? Se lo resumo, a un oficial del rey. Era un hombre que trabajaba con el imperio romano. Y Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Ese es otro versículo que siempre me ha fascinado. El hombre creyó la palabra. El hijo estaba agonizando, estaba muriendo y vino para pedirle misericordia a Jesús. Y el Señor Jesús le dice, ve, tu hijo vive.
Y cómo me gusta ese versículo. El hombre creyó la palabra. La mujer creyó la palabra. Alberto creyó la palabra. Johanna, o como se llame, creyó la palabra. ¿Cuál es tu nombre? Repítelo tú mismo, tú misma. Urbanovich creyó la palabra y actuó. Y se fue. Y Dios hizo el milagro. Creyó la palabra. Esto es maravilloso. La Biblia dice, el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Pero miren lo que pasó. Oiga, ayúdeme. Versículo 51. Entonces él les preguntó, ¿a qué hora? El 51 dice, cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive, tu hijo vive. Los siervos del oficial del rey lo vieron venir a la distancia, en el horizonte, en el camino. Tu hijo vive, tu hijo vive. No se murió. Y mire lo que sigue diciendo, versículo 52. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Dele ese aplauso al Señor. Esto es maravilloso. Preguntó a qué hora había estado empezando a estar mejor. Ayer a las 7, oiga, vivía lejos. Volvió al otro día a la casa y le dice, ayer a las 7. Y el oficial del rey dijo, esa fue la hora en que Jesús me dijo, ve, tu hijo vive. Y yo le creí a él y me vine creyendo que mi hijo vivía. ¿Qué hubo ahí? ¿Qué hubo ahí? Lo mismo que hemos leído en el Salmo 116. Creí y por lo tanto hablé y ahora actué. El oficial del rey creyó. La Biblia dice, el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. ¿Qué hizo él? Creyó, escuchó la declaración, tu hijo vive, y actuó. Se fue. Se fue. Y cuando llegó a la casa, supo que ayer a las 7 su hijo había estado sano. ¿Funciona o no funciona? Claro que funciona. Creer, declarar y actuar. Creí, por lo tanto, hablé. Eso dijo el rey David. Ensáyelo. Si usted no lo ha puesto a prueba, espere que haya una situación difícil, un problema. Incluso practíquelo con un enfermo. No espere que el pastor, no espere que el cura, no espere usted. Tome la palabra de Dios y diga, Señor, lo que el pastor predicó el domingo lo voy a poner en práctica. Y a lo mejor usted descubre y no se había dado cuenta que a lo mejor Dios tiene un don de sanidad en usted. No lo ha desarrollado, no lo ha practicado, pero a lo mejor usted tiene un don de sanidad. Hágalo con un niño, con su hijo, con un amigo, con la tía, hasta con el vecino. Dígale, vecino, mire, yo creo lo que Dios dice aquí en su palabra. En el nombre de Jesús te pongo la mano, te unjo, te declaro sano en el nombre de Jesús. Y diga palabras de fe. Hoy mismo te vas a levantar de esa cama a almorzar y a mediodía estarás almorzando. Y lo que dice, lo que diga, le será hecho. Dios quiere que aprendamos a actuar en fe. Créale a Dios, declare lo que Dios dice y actúe en lo que Dios dice. ¿Recuerda que los médicos dicen que hasta el metabolismo se altera cuando nosotros somos negativos, amargados, pesimistas, llenos de odio? Hasta nuestro organismo sufre. Pero cuando nosotros, lo hemos leído hace un momento en Proverbios, otra vez, estas palabras, dice la Biblia, son medicina para tu cuerpo. Dios quiere que tú tengas medicina a la mano. En otras palabras, mire, Dios nos ha dado el botiquín. Lo que pasa es que no lo usamos. Aprenda a usar el botiquín. Dios te ha dado el botiquín, úsalo.
úsalo. Gracias a Dios. Bueno, entonces esa es otra manera. Una más, y estamos ya casi terminando. Mateo capítulo 8 y el versículo 8. Otra más que confirma ese principio de la Sagrada Escritura. En Mateo el capítulo 8 y el versículo 8, la Biblia nos dice que un centurión viene de 100. Era un oficial del ejército con un grado militar que tenía 100 soldados bajo su mando. Por eso se llamaba centurión. Y la Biblia nos dice que el centurión tenía un criado, un esclavo, gravemente enfermo. Ahora, miremos qué pasó en Mateo 8:8. Dice la Biblia: respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Tremendo. Le doy el contexto porque estamos viendo casos rapiditos, no podemos detenernos en todo, pero es que el Señor le dijo al centurión, le dijo: yo voy a tu casa con mucho gusto, voy a hacer una visita pastoral y oro por tu criado y se sana. Pero oiga, el centurión le salió como, disculpen con todo respeto, un poquito adelante al Señor y le dijo: Señor, no soy digno que vayas a mi casa. Yo soy un hombre pecador, no soy digno que tu santidad entre bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Y sabe qué? El Señor dijo: ni aún entre la gente que dice ser creyente en Israel he hallado tanta fe. El Señor quedó sorprendido. El centurión le dijo: solamente di la palabra y mi criado sanará. Entonces, ¿qué es eso? Di la palabra es declarar. Declarar. Sí, es declarar con fe. Es lo mismo que dijimos desde el comienzo. Créalo, declárelo y recíbalo. Créalo, declárelo y recíbalo. El centurión dijo: Señor, yo creo que con solamente tu palabra mi criado se sana. Y a control remoto, a la distancia, solamente di la palabra y mi criado sanará. 8:8. Tremendo. Vea, y mire a ver qué sucedió. Al versículo 10 de Mateo 8. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían. Yo imagino a Jesús volteándose a la multitud, a todo el mundo, y diciéndole: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. De cierto os digo que ni aun entre los que dicen ser creyentes he hallado tanta fe. Quedó maravillado. El hombre no tenía un conocimiento profundo de las Escrituras, no era un gran teólogo, pero tenía fe. Y el Señor dijo: ni aun en Israel he hallado tanta fe. Maravilloso. Qué lindo. Versículo 13. Pasemos al 13. Entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste te sea hecho. Ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Igual que el hijo del oficial del rey, en el momento en que se emitió la palabra, se hizo la declaración, se actuó con fe, en ese momento recibió la sanidad. Su criado fue sanado en aquella misma hora. Note que ahí están los 3 elementos. Número 1, creía, el centurión creía. Número 2, el centurión dijo: Señor, declara la palabra conforme a mi fe. Escuche, número 1, el centurión creía. Número 2, el centurión dijo: declara la palabra conforme a mi fe. Creer, declarar y actuar. Mire lo que dice el Señor: ve, ese es el actuar. Vaya, actúe. Y como creíste, te sea hecho. Y así fue hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Oh, yo le digo al Señor hoy: Dios, ayúdanos a creer tus palabras, Señor. Ayúdanos a creer tus promesas.
Gente de poca fe, Dios, ayúdanos a creer. Pero Señor, danos la declaración. Háblelo, declárelo. Si es bíblico. No sé por qué hay gente que dice que no hay que declarar, que eso es positivismo. No. Positivismo es solamente cuando hay una actitud mental, pero sin Dios, fuera de Dios. Eso sí es positivismo. Racionalismo, mental, pero es que aquí está involucrada es la fe. Entonces Dios sí nos autoriza, nos da permiso para declarar lo que creemos. Y si declaramos lo que creemos, entonces recibimos de Dios. Por eso nuestro título del mensaje hoy, transformaciones, creyendo, declarando y actuando. Entonces, ese fue otro de los aspectos importantes. Y hay muchos más en la Biblia. Le voy a dejar para que usted lea los evangelios, porque esto se aprende leyendo detallada, juiciosamente la palabra de Dios. Lo cierto es que la Biblia dice también que todos los que tocaban al Señor quedaban sanos de cualquier enfermedad que tuviesen. Y les voy a dejar una tareita, como digamos así, devocional para esta semana, que está en Marcos, el Evangelio según San Marcos, el capítulo 11 y los versículos, bueno, todo el capítulo, pero yo le voy a hacer énfasis solamente en los versículos 20 y 21. Marcos 11, 20 dice: y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Entonces Jesús les dijo: tened fe en Dios. Es que el día anterior habían visto una higuera que aparentemente daba frutos, pero no los tenía, y el Señor maldijo la higuera, y al día siguiente la higuera se había secado. ¿Qué sucedió? Lo que el Señor acaba de decir aquí: tened fe en Dios. Él creía, él declaró algo sobre la higuera, él actuó sobre la higuera y al día siguiente se había secado. Ahora, ¿qué lección nos da a nosotros esto? La he aprendido también. ¿Qué lección nos da? Entonces, y eso lo he tomado en un acto de fe, hay enfermedades a veces de muchos años en una persona, y le decimos: en el nombre de Jesús se seca esa enfermedad. Por ejemplo, una llaga, cualquier otra cosa que está ahí latente, es un virus, es una bacteria, es algo que está haciendo daño. Señor, que esta enfermedad se seque en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y hemos visto que eso sucede. Se seca la enfermedad y la persona queda sana desde las raíces, como dice la palabra de Dios. Creí, hablé y actué. Créalo, actúelo, vívalo, disfrute las bendiciones del Señor. Vamos a orar. Y si hay alguien que de pronto hoy tiene alguna aflicción o dolencia, que se siente enfermo, yo le invito para que venga y oramos al Señor aquí inmediatamente. Le damos gracias a Dios y oramos al Señor. Si usted está enfermo, venga y oramos en el nombre de Jesús. Pero vamos a creer que Dios tiene el poder, de secar la enfermedad, de sanar la enfermedad. Hay una niña por la cual queremos orar hoy también de manera muy especial. ¿Y cómo es que llama la niña? Charlos Sofía. Charlos Sofía. Tú me contaste en estos días qué es lo que tiene Charlos Sofía. ¿Qué edad tiene? ¿Un añito? Tiene 13 meses. Un año.